Bloodborne no se explica, se desentierra. Como un secreto que huele a hierro viejo y a papel húmedo. Bloodborne no es un juego, es lo que pasa cuando lees Lovecraft con fiebre, te quedas dormido viendo cine gótico y despiertas en una pesadilla donde morir es parte del aprendizaje. Hoy, en Biblioteca Gamer, vamos a destripar Bloodborne desde su creación, sus secretos, su literatura prohibida, su cine oculto, y por qué este juego no quiere que ganes, quiere que entiendas. Origen del juego. Lanzado en el 2015 para PS4, desarrollado por From Software y dirigido por Hidetaka Miyazaki. Después del éxito de Dark Souls, Miyazaki quería romper su propio molde. No otro mundo medieval, no más castillos, no más dragones. Quería horror, pero no horror de sustos, horror de comprensión. Bloodborne nace cuando Miyazaki se obsesiona con dos cosas: el gótico europeo del siglo XIX y el horror cósmico de la literatura. El proyecto se desarrolla junto a Japan Studio, lo cual es importante porque por primera vez From Software tiene apoyo técnico fuerte en animación, iluminación y dirección artística. Eso explica por qué Bloodborne se ve distinto incluso hoy. No es solo motor, es lenguaje visual. Yharnam no es una ciudad, es un texto. Yharnam está inspirado de forma clarísima en Praga, Edimburgo, ciudades industriales victorianas, pero no intenta copiarlas, las comprime en una metáfora urbana, una ciudad que nació alrededor de un hospital. Eso ya es una pista narrativa brutal. Toda la arquitectura se construye alrededor de catedrales, clínicas, laboratorios, distritos de pobres. El poder no es político, es médico. Y eso conecta directamente con uno de los grandes temas del siglo XIX, la fe en la ciencia como nueva religión. Cuando Hidetaka Miyazaki concibe Bloodborne, él no quiere repetir Dark Souls. No le interesa la fantasía medieval clásica. Quiere otra clase de miedo, no el miedo al monstruo que ves, sino el miedo a no entender qué está pasando. Por eso Bloodborne nace con una idea muy clara. El jugador debe sentirse pequeño, ignorante y desorientado. Y eso ya es una declaración literaria. La influencia de Howard Phillips Lovecraft no es estética, es filosófica. Hablemos entonces de la influencia literaria. The Call of Cthulhu. La historia gira en torno a documentos diarios y testigos que apuntan a una verdad imposible. La humanidad no es el centro del universo. Existen entidades antiguas, incomprensibles, que no son demonios ni dioses morales, son fuerzas. El terror no es que quieran destruirnos, es que somos irrelevantes. En Bloodborne, los grandes son exactamente eso. No son villanos, no son enemigos finales clásicos, son una escala superior de existencia. Por eso, muchos no te atacan, simplemente existen. At the Mountains of Madness. Un equipo científico en la Antártida descubre restos de una civilización no humana anterior al hombre. La historia no habla de monstruos, habla de conocimiento, de abrir algo que no se puede cerrar. The Shadow over Smoke. Un pueblo costero, aislado, deformado, silencioso, donde sus habitantes esconden un pacto con entidades marinas. El protagonista descubre que él mismo pertenece a ese linaje. Aquí nace directamente la aldea pesquera de Bloodborne, los habitantes mutados, la relación con el mar, la luna y las deidades. Fishing Hamlet es Innsmouth sin disimulo. Y el giro final es idéntico, el horror no está fuera, está en la sangre. Lovecraft tenía una idea central. El mayor terror no es la muerte, es comprender que el universo no gira alrededor del ser humano. En sus relatos, los dioses no son malvados, no hay justicia cósmica, el conocimiento no salva y el ser humano es irrelevante. El sistema de insight en el juego es brillante porque no es un bonus, es un castigo narrativo. Cuando tienes poco insight, el mundo parece normal. No ves ciertas criaturas, todo parece controlable. Cuando subes insight, ves amígdalas, cambian los sonidos, los enemigos, tu percepción. El juego te está diciendo algo muy claro. No estabas a salvo, solo eras ignorante. Influencias cinematográficas. Bloodborne también mira al cine, pero no al cine comercial, sino al gótico clásico.
Las calles de Yarnan recuerdan las iglesias descomunales, callejones estrechos, sombras exageradas. Esto conecta con el cine expresionista donde la arquitectura refleja la mente. Las ciudades no están torcidas porque sí, están torcidas porque la realidad está enferma. La sangre como símbolo. En el cine gótico, la sangre es deseo, pecado, poder. En Bloodborne es cura, fortalece, transforma, destruye. No es casual, la sangre no es un recurso, es el tema central. En otros juegos, te curas con pociones. En Bloodborne, te inyectas misterio directamente en las venas. Sugerencias cinematográficas. The Lighthouse. Dos hombres aislados en un faro. Poco a poco, la realidad se disuelve. No hay confirmación clara de qué es real. El horror es mental, simbólico y mitológico. Encaja con Bloodborne en la pérdida progresiva de identidad, la obsesión y la presencia de algo superior nunca mostrado del todo. The Witch. Una familia puritana rodeada por un bosque. El miedo nace de la fe, la culpa y el fanatismo. Bloodborne comparte este fanatismo religioso. La Iglesia de la Sanación no es una iglesia, es una secta científica. Guiños internos que casi nadie mira. Uno muy fino, las estatuas de mujeres embarazadas. Bloodborne repite constantemente el tema de la gestación, pero no humana. Los grandes no pueden reproducirse, así que necesitan sustitutos. Por eso la obsesión con mujeres, vientres, nodrizas, cordones umbilicales. El cordón umbilical es un objeto narrativo brutal. No es un ítem raro, es un símbolo central. El intento de crear un puente biológico entre planos. El nombre Bloodborne no significa solo transmitido por la sangre, también puede leerse como nacido de la sangre, porque la sangre no es enfermedad, es origen. Referencias a otros juegos de From Software. Bloodborne recicla una idea conceptual de Demon's Souls. El mundo no se cae por guerra, se cae por conocimiento. Pero aquí es el primer juego donde el jugador mismo es un agente del colapso cognitivo. No eres héroe, eres catalizador. El DLC. The Old Hunters. Aquí está el verdadero corazón. El DLC recontextualiza todo el juego. Revela que la primera gran atrocidad no fue científica, fue colonial. Fishing Hamlet fue masacrada, los cuerpos fueron profanados. Kos no es solo una deidad, es una víctima. Eso transforma el relato. Byrgenwerth deja de ser ingenua y pasa a ser culpable. Esto conecta de nuevo con Lovecraft. En The Ad on Mountains of Madness, los humanos también profanan restos y pagan el precio. Un detalle escondido en la nodriza de Mergo. Mergo no tiene cuerpo visible, solo se escucha llorar. Pero la nodriza es una manifestación protectora, no es el monstruo principal, es una defensa. La criatura real es un infante invisible, eso es terror narrativo de primer nivel. El final no es un final. Cuando te conviertes en una pequeña criatura tentacular, no te vuelves monstruo, te vuelves lo que la ciudad siempre buscó. Un nuevo gran ser. El ciclo no se rompe, se perfecciona. Bloodborne hoy. A día de hoy, Bloodborne sigue siendo único por una razón muy simple. No te explica su mundo, te obliga a reconstruirlo como un investigador, como un lector de manuscritos fragmentados, como un personaje de Lovecraft, como un lector de Poe, o como un heredero de Shelley. Y Bloodborne copia eso sin disimulo. El verdadero enemigo no son los jefes, es la curiosidad. No es un juego de terror, no es un Souls-like más. Es una obra sobre el miedo a entender el universo. Mecánicas que cuentan historias. Aquí Bloodborne hace algo que pocos juegos logran. Las mecánicas narran. El sistema de recuperar vida atacando no es solo gameplay. El juego te está diciendo, si dudas, mueres. Si paras, sangras. Esto conecta con el lore.
Los cazadores no reflexionan, actúan, son impulsivos, están atrapados en el ciclo. Morir no es un fracaso, morir es parte del ritual. No estás fallando, estás repitiendo la pesadilla. Los detalles que te miran cuando no miras. La iglesia no busca fe, busca control. Los grandes no aman ni odian. El cazador nunca es el elegido y el ciclo no tiene héroes. Pero el detalle más cruel es que el final bueno no existe. Solo existe ignorancia, sumisión o trascender dejando de ser humano. Bloodborne no te pregunta si puedes ganar, te pregunta si estás dispuesto a mirar. Es literatura interactiva. Es cine que no se detiene. Un libro que te muerde cuando pasas la página equivocada. Y como todo buen libro prohibido, no quiere lectores, quiere sobrevivientes. Pero hablemos ahora de 3 personajes que son fundamentales en el lore del juego. Empecemos con Willem. Él es el origen de todo y el que ya no puede huir. Es el fundador de Byrgenwerth, no de la iglesia, no de la cacería, ni de la idea. Su famosa frase, "We are born of the blood, and made by the blood, undone by the blood", no es una propaganda, es una advertencia. Porque Willem es un académico obsesionado con la evolución humana, pero no con la evolución biológica, con la evolución ontológica. Es decir, ¿qué puede llegar a ser el ser humano si cruza el límite correcto? Por eso introduce el concepto clave, los ojos en el interior. No es poético, es literal. Si te acercas, Willem no te ataca, no huye, solo señala el lago. Ese gesto no es guía de misión, es desesperación. Sabe que el desastre ya ocurrió, solo queda mostrarte el origen. Willem es Victor Frankenstein, pero viejo, con la diferencia de que no corre, se queda para ver el resultado. En segundo lugar tenemos a Laurence, el primer vicario y el primer error. Laurence fue discípulo de Willem, pero también su ruptura. Si Willem representa la ciencia contenida, Laurence representa la ciencia evangelizada. Funda la Iglesia de la Sanación, pero no como religión, como sistema de distribución de la sangre. Convierte un experimento académico en política pública. Ese es su verdadero pecado. Y aquí hay una curiosidad brutal del DLC. El jefe Laurence, The First Vicar, no aparece en el juego base, solo en The Old Hunters, y su cuerpo arde constantemente. No es un efecto dramático, es una pista. La sangre que él propagó ya no puede contenerse, se volvió inestable. Aquí hay un detalle que casi nadie conecta en la catedral. Hay una calavera gigantesca. Durante años se creyó que era de Laurence, pero no lo es. Es de un gran ser. Y la iglesia construyó literalmente su poder bajo un cadáver ajeno. Arquitectura como blasfemia. Laurence encarna la parte más oscura de Frankenstein, la divulgación irresponsable del milagro. Y por último, tenemos a Lady Maria, el arrepentimiento que el mundo no permite. Lady Maria no es una heroína, es una sobreviviente. Fue una cazadora de élite, discípula directa de Hermann. Participó en la masacre de Fishing Hamlet, y eso es importante porque no fue observadora, fue ejecutora. María usa sangre para luchar, pero la desprecia. En vida, se negó a usar armas basadas en sangre. Solo cuando la enfrentas, rompe su propio voto. Eso no es gameplay, es narrativa mecánica. Después de la masacre, María se convierte en guardiana del secreto, no para proteger a la iglesia, para impedir que otros repitan el error. Por eso, custodia el acceso al pasado. Es una carcelera de la memoria. Su cadáver se encuentra antes del combate. No es una ilusión, la pelea es un eco, una representación atrapada en la pesadilla. Es decir, no peleas contra María viva, peleas contra su culpa. María es un personaje puramente gótico, es culpa, remordimiento, castigo interno. Estos 3 personajes forman un triángulo narrativo perfecto.
Willem descubre, Lawrence aplica, María paga. Ese orden no es casual, es la estructura moral de Bloodborne. La genialidad narrativa. El juego te miente al principio. Durante casi todo el primer tramo, Bloodborne parece una historia de licántropos, una plaga, una ciudad maldita, un cuento gótico clásico. Es deliberado, porque en la literatura gótica del siglo XIX, el horror es interno. Pero después, Bloodborne muta a horror cósmico. Es una transición de género. Eso casi ningún videojuego se atreve a hacerlo. Porque Bloodborne no es un videojuego, es una advertencia. Una advertencia sobre leer demasiado, sobre querer entenderlo todo, y sobre lo que pasa cuando el conocimiento deja de ser poder y se convierte en condena. Esto fue Biblioteca Gamer. Si te gusta cuando los videojuegos leen libros y el terror piensa, este es tu lugar. No olvides suscribirte y dejar tu like. Y dime en los comentarios qué te pareció este viaje por el maravilloso mundo de Bloodborne. Te espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima, cazador.